Después de más de 40 años como sacerdote, escuchando confesiones, acompañando a familias en sus alegrías y en sus tragedias, hay algo que debo confesarte con total sinceridad. Lo que más ha roto mi corazón no han sido los pecadores que llegan llorando al confesionario. No han sido los hombres o las mujeres que se arrodillan temblando, conscientes de sus faltas, suplicando misericordia. No, lo que realmente me ha destrozado el alma ha sido ver a personas buenas, personas devotas, personas que aman a Dios, acercarse al altar y cometer un sacrilegio sin siquiera saberlo. Sí, has escuchado bien. Personas que van a misa cada domingo, personas que rezan, personas que sirven en su parroquia, personas que todos consideran ejemplos de fe. Y aún así, domingo tras domingo, reciben la Sagrada Comunión con el alma en peligro. Y lo más terrible de todo es que muchos de ellos no tienen la menor idea. Déjame preguntarte algo, y quiero que respondas con absoluta honestidad dentro de tu corazón. La última vez que recibiste la comunión, ¿estabas realmente en estado de gracia? No me refiero a si pensabas que estabas bien. No me refiero a si te sentías tranquilo. Me refiero a algo mucho más profundo. ¿Habías examinado tu conciencia con sinceridad? ¿Habías confesado tus pecados graves? ¿Habías preparado tu alma para recibir al Rey del Universo? Detente un momento, no sigas escuchando automáticamente. Piensa, porque lo que voy a decirte hoy puede cambiar completamente la forma en que te acercas al altar. Puede sacudir tu conciencia, puede incomodarte, pero también puede salvar tu alma. Hace apenas unas semanas, una mujer de 62 años vino a verme al despacho parroquial. Había sido catequista durante décadas, serví en la parroquia. Todos la consideraban una mujer profundamente religiosa. Durante 40 años había recibido la comunión prácticamente cada domingo. Pero aquella tarde llegó diferente. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, apenas podía mirarme a los ojos. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron entre lágrimas. Padre, creo que he estado comulgando en pecado mortal durante años y nadie me lo dijo. Imagina ese momento, 40 años acercándose al altar, 40 años recibiendo el cuerpo de Cristo, sin comprender completamente el estado de su alma. Cuando terminó de contarme su historia, comenzó a llorar como pocas veces he visto llorar a una persona. No eran lágrimas superficiales. Era el llanto de alguien que de repente despierta y comprende algo que había ignorado durante décadas. Después de un largo silencio, me hizo una pregunta que jamás olvidaré. Padre, si hubiera muerto la semana pasada, ¿dónde estaría mi alma ahora? No pude responderle con frases fáciles. No pude darle una tranquilidad barata. Lo único que pude hacer fue abrazarla y rezar con ella. Porque la verdad sería, y ahora quiero que escuches esto con mucha atención, porque lo que ocurrió con esa mujer podría estar ocurriendo con muchas personas hoy mismo, incluso contigo. Vivimos en una época en la que se ha perdido el sentido del pecado. Se habla mucho del amor de Dios y con razón, porque Dios es amor, pero casi nadie habla del peligro de recibir la Eucaristía indignamente. Se ha creado una especie de ilusión colectiva donde muchos piensan que basta con ir a misa y acercarse al altar para que todo esté bien. Pero la realidad espiritual es mucho más profunda. San Pablo lo dijo con palabras que deberían hacernos temblar. Quien come el cuerpo del Señor indignamente come y bebe su propia condenación. No son palabras de un sacerdote severo, no son palabras inventadas por la Iglesia, son palabras de la Sagrada Escritura. Y sin embargo, millones de personas reciben la comunión cada domingo sin hacerse una pregunta fundamental. ¿Cómo está realmente mi alma? Hoy quiero hablarte de algo que casi nadie se atreve a explicar con claridad. Existen pecados que muchos católicos cometen sin siquiera reconocerlos como graves.
pecados que se han vuelto tan comunes, tan normalizados en la sociedad, que han dejado de parecernos peligrosos. Pero delante de Dios siguen siendo lo que siempre han sido. Sins that slowly build a wall between the soul and grace. Y esa es la tragedia silenciosa que he visto repetirse una y otra vez durante décadas de ministerio. Personas que aman a Dios pero que nunca fueron formadas para examinar su conciencia con profundidad. Personas que viven su fe con buena intención pero sin claridad moral. Personas que reciben la comunión sin darse cuenta de que están acumulando sacrilegios. Y por eso hoy quiero hablarte con absoluta claridad. No para condenarte, no para asustarte, sino porque tu alma vale demasiado para permanecer en silencio. Existen 9 pecados, 9 faltas graves que muchas personas no confiesan antes de recibir la comunión. 9 realidades espirituales que pueden estar destruyendo la gracia en tu vida sin que te des cuenta. Algunas son evidentes, otras son mucho más sutiles, pero todas tienen algo en común: separan el corazón humano de Dios. Y lo más inquietante es que muchas personas que las cometen siguen acercándose al altar convencidas de que todo está bien. Tal vez hoy escuches algo que nunca te habían explicado, tal vez descubras algo que incomode tu conciencia. Pero si tienes el valor de mirar honestamente tu vida, lo que descubrirás al final puede cambiar tu destino eterno. Porque el primer pecado, el más común y el más ignorado de todos, no es el que la mayoría imagina. Y cuando lo escuches, tal vez te des cuenta de que ha estado mucho más cerca de tu vida de lo que pensabas. El primer pecado del que debemos hablar, quizás el más extendido en nuestro tiempo, es la falta de caridad hacia el prójimo. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque cuando hacen un examen de conciencia, suelen pensar inmediatamente en cosas más visibles: robar, adulterar, cometer actos escandalosos, pero pasan por alto algo que Dios considera central. Jesús fue claro cuando dijo que el mandamiento más grande, después de amar a Dios, es amar al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, lo que he escuchado durante décadas en el confesionario revela una realidad distinta. Muchos creen amar a Dios, pero viven en guerra con las personas que tienen más cerca. He escuchado a personas decir con tranquilidad: Padre, yo no he hecho nada grave. Pero cuando empezamos a profundizar un poco más, aparecen otras realidades. Aparecen los gritos constantes dentro del hogar, aparece el desprecio hacia el cónyuge, aparecen palabras humillantes dirigidas a los hijos, aparece el rencor guardado durante años contra un hermano, un vecino o un familiar. Y entonces uno se da cuenta de algo que duele reconocer. La caridad no es simplemente un sentimiento bonito, es una forma concreta de vivir. Cuando falta, el alma comienza a endurecerse. Piensa por un momento en cuántas veces una palabra ha destruido la paz en tu casa. Una sola frase pronunciada con rabia puede quedarse clavada en el corazón de otra persona durante años. He visto matrimonios romperse no por grandes traiciones, sino por pequeñas crueldades repetidas día tras día. Comentarios sarcásticos, silencios cargados de desprecio, indiferencia ante el dolor del otro. Todo eso parece pequeño en el momento, pero con el tiempo se convierte en un veneno silencioso. La falta de caridad también aparece de formas más sutiles. Aparece cuando alguien se alegra secretamente del fracaso de otro. Aparece cuando se ignora deliberadamente a quien necesita ayuda. Aparece cuando se ve el sufrimiento de un hermano y se prefiere mirar hacia otro lado para no complicarse la vida. Y en ese momento, aunque la persona continúe rezando, aunque continúe asistiendo a misa, algo en su corazón empieza a apagarse. Jesús dijo algo que a veces olvidamos: lo que hagas al más pequeño de tus hermanos, a mí me lo haces. Esto significa que cada acto de desprecio, cada gesto de indiferencia, cada herida infligida al prójimo tiene también una dimensión espiritual. No es solo un problema humano, es una herida en la relación con Dios.
Y aquí aparece una contradicción que veo con frecuencia. Personas que pasan toda la semana criticando, juzgando, destruyendo reputaciones con comentarios venenosos y luego el domingo se acercan al altar como si nada hubiera ocurrido. Pero la comunión con Cristo exige algo muy concreto: comunión con los demás. No puedes decir que recibes el cuerpo de Cristo mientras rechazas al hermano que está a tu lado. He escuchado confesiones que lo ilustran perfectamente. Padres que se arrepienten de haber tratado a sus hijos con dureza durante años. Hijos que descubren demasiado tarde que nunca mostraron gratitud a sus padres. Personas que se dan cuenta después de décadas de que su orgullo les impidió pedir perdón cuando aún había tiempo. Y cuando finalmente comprenden el daño causado, la carga que llevan en el corazón puede ser enorme, pero aquí es donde aparece algo extraordinario. Porque cuando alguien reconoce sinceramente su falta de caridad, cuando se atreve a mirar su vida con honestidad, entonces ocurre algo que he presenciado muchas veces. El corazón comienza a cambiar. Personas que habían vivido durante años en la frialdad descubren de repente una necesidad profunda de reconciliación. Buscan a quienes han herido, piden perdón, restablecen relaciones rotas. Y ese momento cuando la gracia de Dios entra en una vida que decide cambiar es uno de los milagros más hermosos que puede presenciar un sacerdote. Sin embargo, reconocer este pecado requiere valentía. Porque es fácil pensar que somos buenas personas. Es fácil compararnos con quienes cometen faltas más escandalosas y decirnos a nosotros mismos que estamos bien. Pero la caridad es mucho más exigente de lo que solemos imaginar. Nos pide amar incluso cuando el orgullo nos dice que no lo hagamos. Nos pide perdonar cuando la herida todavía duele. Nos pide buscar la reconciliación cuando sería más cómodo mantener la distancia. Y aquí es donde aparece una pregunta incómoda que cada uno debería hacerse antes de acercarse al altar. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿Hay alguien a quien has herido con tus palabras? ¿Hay una relación rota que sabes en el fondo de tu conciencia que deberías intentar reparar? Porque el amor al prójimo no es una recomendación opcional del Evangelio, es una condición fundamental para vivir en la gracia de Dios. Y cuando falta, aunque todo lo demás parezca correcto, algo esencial está roto. Pero lo más sorprendente es que este pecado, tan extendido y tan ignorado, apenas es mencionado cuando las personas se preparan para la confesión. Muchos examinan su conciencia pensando solo en acciones concretas y olvidan examinar el estado de su corazón. Y precisamente por eso, lo que viene después suele ser todavía más difícil de reconocer. Porque el segundo pecado del que debemos hablar es uno del que casi nadie quiere hablar hoy y sin embargo está destruyendo innumerables almas en silencio. Y ahora llegamos al final de esta reflexión, pero también al punto más importante de todo lo que has escuchado hasta ahora. Porque después de hablar de estos pecados, después de mirar con honestidad las realidades que pueden alejarnos de Dios, surge inevitablemente una pregunta que cada persona debe hacerse en silencio. ¿Qué voy a hacer con todo esto que acabo de escuchar? Porque escuchar la verdad no cambia una vida por sí solo. Lo que cambia una vida es la decisión que se toma después de escucharla. Durante más de 40 años como sacerdote he visto algo que se repite constantemente. Personas que viven durante años con una inquietud silenciosa dentro del corazón. Algo que les dice que no todo está bien. Algo que les recuerda que han dejado pasar demasiado tiempo sin reconciliarse con Dios. Pero esa voz interior muchas veces es ignorada, se pospone, se silencia con ocupaciones, con distracciones, con excusas. Ya iré a confesarme más adelante. Ahora no es buen momento. Seguro que no es tan grave. Y así pasan los meses. A veces pasan los años. Pero la conciencia no desaparece. La verdad no desaparece. Y tarde o temprano llega un momento en que el alma ya no puede seguir ignorando esa voz. He visto hombres fuertes llorar en el confesionario después de 20 años
sin confesarse. He visto mujeres que habían vivido décadas alejadas de la gracia experimentar una paz que no habían sentido desde la infancia. He visto personas que llegaron cargando una culpa insoportable, salir con el rostro iluminado por una libertad que solo Dios puede dar. Porque el sacramento de la confesión no es simplemente un trámite religioso, no es una formalidad, no es una tradición antigua que algunos conservan por costumbre. Es un encuentro real con la misericordia de Dios. Y cuando una persona se acerca con un corazón sincero, ocurre algo que ninguna psicología humana puede explicar completamente. El peso que llevaba el alma comienza a desaparecer. La vergüenza se transforma en humildad. El miedo se transforma en esperanza. Y lo que parecía imposible comenzar de nuevo se vuelve real. Muchos temen ese momento. Temen arrodillarse y decir en voz alta lo que han hecho. Temen sentir vergüenza delante de un sacerdote. Pero déjame decirte algo con absoluta claridad. Un sacerdote ha escuchado miles de confesiones. Nada de lo que digas lo sorprenderá. Nada de lo que confieses será más grande que la misericordia de Dios. El sacerdote no está allí para juzgarte. Está allí para representar a Cristo, que ya conoce tu corazón y que lleva tiempo esperando que des ese paso. Y lo más hermoso es que cuando recibes la absolución, algo real ocurre en tu alma. No es simbólico, no es psicológico, es una transformación espiritual profunda. Tus pecados son perdonados. La gracia es restaurada. Tu relación con Dios es sanada. Muchos no comprenden la belleza de ese momento porque nunca lo han vivido verdaderamente. Tal vez hace años que no te confiesas. Tal vez la última vez fue cuando eras niño. Tal vez incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, sientes una mezcla de inquietud y deseo. Si eso está ocurriendo dentro de ti, no lo ignores. Porque esa inquietud no es casualidad. Esa voz interior que te invita a volver no es simplemente un pensamiento pasajero, es Dios llamándote. Dios no se cansa de esperar. Hay una parábola en el Evangelio que lo explica de una manera que siempre me ha conmovido profundamente, la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que se alejó, que desperdició todo, que tocó fondo y que finalmente decidió levantarse y volver a casa, lo más sorprendente de esa historia no es el error del hijo, es la reacción del padre. El padre no lo recibe con reproches, no le recuerda cada error, no le exige explicaciones interminables. El Evangelio dice que cuando lo vio regresar desde lejos, corrió hacia él. Eso significa que el Padre lo estaba esperando. Y así es Dios con cada uno de nosotros. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán lejos sientas que has caído, si decides levantarte y volver, Él corre a tu encuentro. Por eso quiero terminar con una invitación muy sencilla, pero muy concreta. No dejes pasar más tiempo si sabes que necesitas reconciliarte con Dios. No pospongas algo que puede devolver la paz a tu alma. Busca una iglesia, busca un sacerdote. Tómate unos minutos para examinar tu conciencia con sinceridad. Reconoce tus faltas, confía en la misericordia de Dios y cuando salgas del confesionario después de una buena confesión, experimentarás algo que millones de personas han experimentado antes que tú, la paz profunda de saber que tu alma está nuevamente en gracia. Esa paz no se compra, no se consigue con éxito ni con dinero. Solo nace cuando el corazón vuelve a Dios. Y entonces, cuando vuelvas a acercarte al altar para recibir la Eucaristía, lo harás de una manera completamente distinta. Ya no será un gesto automático, ya no será una rutina dominical. Será un encuentro, el encuentro entre un alma reconciliada y el amor infinito de Cristo. Y créeme, cuando eso ocurre, todo cambia. Hay algo más que debo decirte antes de terminar este mensaje. Algo que muchos prefieren no escuchar, pero que ningún sacerdote honesto puede callar. Porque después de hablar del pecado, de la confesión y de la misericordia de Dios,
todavía queda una pregunta que toca lo más profundo del corazón humano. ¿Qué está realmente en juego? No estamos hablando simplemente de sentirse mejor. No estamos hablando solo de vivir con más tranquilidad. Estamos hablando de la eternidad. Vivimos en una cultura que ha aprendido a ignorar esta palabra. Eternidad. Todo gira en torno al presente, al bienestar inmediato, a las preocupaciones de cada día. Trabajo, dinero, problemas familiares, planes, distracciones. Y en medio de ese ruido constante, el alma corre el riesgo de olvidar algo esencial. Esta vida no es el final de la historia. Cada uno de nosotros fue creado para algo mucho más grande que unos pocos años en este mundo. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para la eternidad. Y sin embargo, ¿cuántas personas viven como si nunca fueran a rendir cuentas de sus actos? ¿Cuántas personas viven como si las decisiones morales no tuvieran consecuencias más allá de este momento? ¿Cuántas personas suponen que todo se resolverá automáticamente al final, sin conversión, sin arrepentimiento, sin un verdadero cambio de vida? Pero el Evangelio nunca enseñó eso. Jesús habló constantemente de misericordia, sí, pero también habló de responsabilidad. Habló del juicio, habló de la necesidad de estar preparados, habló de vírgenes prudentes y vírgenes necias. Habló de talentos que debían ser utilizados. Habló de un día en que cada persona tendría que responder por la forma en que vivió. Estas palabras no están destinadas a provocar miedo vacío. Están destinadas a despertar la conciencia. Porque cuando una persona comprende que su vida tiene un peso eterno, entonces empieza a mirar sus decisiones de otra manera. Empieza a comprender que cada acto de amor, cada acto de justicia, cada acto de humildad tiene un valor inmenso. Y también empieza a comprender que el pecado no es simplemente una debilidad humana sin importancia. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y esa separación, si no se cura, si no se sana, si no se entrega a la misericordia divina, puede volverse permanente. Por eso la confesión es tan importante, porque es el lugar donde esa separación se rompe. Es el momento en que el alma vuelve a la vida. Es el momento en que el corazón que estaba lejos regresa a casa. He visto ese momento miles de veces. Personas que entran al confesionario con el rostro tenso, cargadas de miedo, de vergüenza, de culpa. Personas que apenas pueden hablar al principio. Pero poco a poco, cuando empiezan a abrir su corazón, cuando empiezan a nombrar sus pecados, cuando finalmente se atreven a decir en voz alta aquello que han guardado durante tanto tiempo, algo comienza a cambiar. La oscuridad pierde fuerza cuando se expone a la luz. Y cuando llega el momento de la absolución, cuando el sacerdote pronuncia las palabras que Cristo confió a su iglesia, yo te absuelvo de tus pecados, ocurre algo que ningún ser humano podría inventar. El alma vuelve a respirar. La paz que entra en ese momento no es una emoción superficial. Es una paz profunda, silenciosa, que nace del perdón real. Es la certeza de que a pesar de todas nuestras caídas, Dios no nos ha abandonado. Tal vez tú que estás escuchando esto llevas mucho tiempo sin confesarte. Tal vez hay algo en tu conciencia que has evitado enfrentar. Tal vez incluso ahora sientes una resistencia interior que te dice que lo dejes para otro momento. Pero déjame decirte algo con la mayor claridad posible. No hay mejor momento que ahora para volver a Dios. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No esperes a sentirte digno. No esperes a que desaparezca la vergüenza. La gracia de Dios comienza precisamente cuando tenemos la humildad de reconocer que la necesitamos. He visto a personas de todas las edades experimentar esta renovación. Jóvenes que pensaban que la fe no tenía nada que ofrecerles y que después de una confesión sincera descubrieron una paz que jamás habían conocido. Matrimonios que estaban al borde de la ruptura y que encontraron una nueva oportunidad cuando ambos decidieron reconciliarse con Dios.
hombres y mujeres que llevaban años atrapados en hábitos destructivos y que comenzaron un camino de libertad cuando dejaron de esconderse y buscaron ayuda. Nada de esto es teoría. Son historias reales que he presenciado una y otra vez. Porque cuando una persona abre la puerta a la gracia, Dios hace cosas extraordinarias. Pero todo comienza con una decisión muy sencilla. La decisión de decir, Señor, quiero volver. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez todavía tengas dudas. Tal vez el camino te parezca difícil. No importa. Dios no pide perfección antes de acercarte a Él. Pide sinceridad, pide humildad, pide un corazón dispuesto a comenzar de nuevo. Y cuando ese paso se da, cuando el alma decide volver, el cielo entero se alegra. Jesús lo dijo claramente. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Eso significa que tu regreso importa, tu confesión importa, tu vida importa. No eres un número más, no eres un error irreparable, no eres alguien condenado a cargar con su pasado para siempre. Eres un hijo, una hija, amado por Dios más de lo que puedes imaginar. Por eso quiero dejarte con una invitación muy simple. Si este mensaje ha despertado algo en tu corazón, no lo dejes pasar. Toma unos minutos en silencio, examina tu conciencia, piensa en tu relación con Dios, con los demás, contigo mismo. Y si descubres que necesitas reconciliarte, busca el sacramento de la confesión. Hazlo sin miedo, hazlo con confianza, hazlo sabiendo que del otro lado de ese pequeño acto de humildad puede encontrarse una de las experiencias más liberadoras de toda tu vida. Porque cuando un alma vuelve a Dios, algo maravilloso ocurre. La culpa se transforma en misericordia. La oscuridad se transforma en luz. La distancia se transforma en encuentro. Y entonces cuando vuelvas a acercarte al altar y recibas la Sagrada Comunión con el corazón limpio, comprenderás algo que muchos olvidan. La Eucaristía no es solo un rito, es Cristo mismo que viene a habitar en tu alma. Y cuando el alma está preparada para recibirlo, comienza una vida completamente nueva. ¿Qué pasaría si la ansiedad que te roba el sueño no fuera solamente un problema de nervios, de estrés o de pensamientos desordenados, sino una cadena invisible que se fue cerrando sobre tu alma poco a poco, sin que te dieras cuenta? Porque eso es lo que muchos no ven. Creen que la ansiedad empezó ayer, con una mala noticia, con una deuda, con una discusión, con un diagnóstico, pero no. En realidad empezó mucho antes, en silencios que nadie notó, en hábitos que parecían inocentes, en maneras de vivir que el mundo aplaude, pero que por dentro van vaciando el corazón. Y aquí está lo inquietante. Hay personas que llevan años llamando vida normal a una esclavitud que Cristo jamás quiso para ellas. Viven con el pecho apretado, con la mente acelerada, con el alma cansada y ya ni siquiera recuerdan lo que se siente despertar en paz. Pero eso no es casualidad y tampoco es el final de la historia. Hermanos míos, hoy quiero hablarles con toda seriedad, pero también con toda esperanza, porque lo que está destrozando la paz de millones de almas no es solamente una emoción incómoda, es una invasión, es un deterioro interior, es una batalla espiritual que muchos están peleando sin siquiera saber que están en guerra. La ansiedad se ha convertido en la enfermedad silenciosa de nuestro tiempo. Sí, pero no porque aparezca de la nada. Aparece cuando algo se desordena en lo profundo. Aparece cuando el alma pierde su centro. Aparece cuando dejamos entrar ciertas formas de pensar, de vivir y de reaccionar que poco a poco nos apartan de la paz que Cristo vino a traernos. Y lo más duro es que muchísimas personas rezan, van a misa, siguen adelante, sonríen por fuera, pero por dentro viven sitiadas por el miedo. Ahora bien, cuando hablo de maldiciones, no me refiero a supersticiones baratas, ni a cuentos oscuros,
ni a buscar demonios detrás de cada problema, no. Hablo de algo mucho más cercano y por eso mismo más peligroso. Hablo de patrones que permitimos entrar. Hablo de decisiones repetidas. Hablo de mentiras que aceptamos hasta convertirlas en nuestra forma habitual de vivir. Esas son las cadenas, esas son las maldiciones. Y sí, suenan menos espectaculares que una historia de terror, pero destruyen mucho más. Porque una mentira espiritual bien instalada puede robarle a una persona la alegría durante décadas, puede arruinar matrimonios, puede secar la fe, puede convertir una vida entera en una supervivencia agotadora. Y sin embargo, la mayoría no la detecta porque ya aprendió a vivir con ella. He pasado años viendo esto repetirse una y otra vez. Personas buenas, trabajadoras, creyentes, incluso devotas, completamente consumidas por una angustia que no logran explicar. Dicen, Padre, no sé qué me pasa, pero no puedo descansar. Dicen, todo está aparentemente bien, pero siento que algo me aplasta por dentro. Dicen, tengo miedo todo el tiempo y ni siquiera sé de qué. Y en casi todos los casos, cuando uno mira con atención, cuando uno escucha de verdad, cuando uno baja de la superficie al corazón del problema, aparecen las mismas cadenas. Distintas historias, sí. Distintas heridas, sí, pero la misma arquitectura interior del sufrimiento. Como si la ansiedad tuviera 4 puertas principales por donde entra el alma y se instala como dueña de la casa. Y aquí viene algo que quizá te incomode, pero necesito decirlo porque puede cambiarte la vida. Cristo no vino para que te acostumbres a vivir angustiado. No murió en la cruz para que aceptes el miedo como tu estado permanente. No resucitó para darte una paz decorativa, una frase bonita para poner en una imagen, mientras por dentro sigues hecho pedazos. No. Cuando Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no está dando un saludo amable, está revelando una herencia. Está diciendo, esto es para ustedes. Y cuando añade, no se angustien ni se acobarden, no está sugiriendo algo opcional, está marcando el camino del discípulo. Pero claro, ahí está el problema. Muchos quieren la paz de Cristo sin arrancar primero aquello que está saboteando su alma. Por eso hoy no quiero darte solo consuelo, quiero darte luz. Porque a veces una persona no se libera simplemente porque jamás le pusieron nombre a lo que la estaba destruyendo. Y cuando por fin lo ve, cuando por fin entiende dónde está la raíz, empieza a recuperar el poder que había perdido. Eso es lo que quiero hacer contigo ahora. No entretenerte, no impresionarte. Quiero llevarte a un punto de honestidad brutal contigo mismo. Porque si detectas la cadena, puedes romperla. Si reconoces la mentira, puedes dejar de obedecerla. Si descubres la maldición que te ha tenido atado, puedes empezar a caminar hacia la libertad. Pero para eso necesitas escuchar, no solo con los oídos, sino con el alma abierta. La primera de estas maldiciones es más común de lo que imaginas, y precisamente por eso pasa desapercibida. Es la maldición de vivir en el futuro mientras descuidas el presente. Parece inofensiva, incluso responsable. La gente la disfraza de prudencia, de madurez, de organización. Dice, solo estoy pensando en lo que puede pasar. Dice, solo quiero estar preparado. Dice, solo estoy siendo realista. Pero por debajo de esas frases suele esconderse algo mucho más oscuro. Una mente que abandonó el ahora y se volvió prisionera de escenarios que todavía no existen. Y cuando una persona empieza a vivir así, ocurre algo terrible. Pierde contacto con la gracia de hoy porque está obsesionada con el miedo de mañana. Piénsalo bien, ¿cuánta gente ya no puede disfrutar una comida con su familia porque su cabeza está atrapada en la próxima crisis? ¿Cuántos ya no pueden reír con sus hijos porque están calculando desgracias que quizá nunca ocurran? ¿Cuántos se acuestan hoy agotados no por lo que realmente vivieron, sino por las 100 catástrofes que imaginaron? Esa es la trampa. El futuro no existe todavía, pero la persona ansiosa lo siente como si ya estuviera ocurriendo.
Y como su imaginación no está rendida a Dios, se convierte en una fábrica de monstruos. Empieza a preguntarse, ¿y si pierdo el trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mi hijo se equivoca? ¿Y si no alcanza el dinero? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si todo sale mal? Y cada pregunta no trae claridad, trae más oscuridad. Porque el alma no fue diseñada para vivir alimentándose de posibilidades aterradoras. Jesús fue radical en esto, pero muchas veces leemos sus palabras como si fueran poesía y no como medicina. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio mal. Eso no es una frase tierna. Es una revelación profunda sobre cómo funciona la vida con Dios. Cada día tiene su gracia, cada día tiene su fuerza, cada día tiene su pan. Pero cuando quieres vivir hoy con la carga de mañana, te asfixias, porque estás intentando cargar una batalla para la que todavía no recibiste la gracia necesaria. Y entonces te sientes débil. Claro que sí, porque estás peleando una guerra en un tiempo donde Dios todavía no te dio las armas. Eso explica por qué tantas personas viven exhaustas sin haber hecho nada físicamente extremo, porque están tratando de evitar varios días a la vez. Su cuerpo está aquí, pero su mente está en el mes que viene, en el próximo año, en una vejez imaginada, en una desgracia proyectada, en un dolor todavía no vivido. Y como no pueden controlar ese futuro, porque nadie puede, entonces la ansiedad se multiplica. No solo temen lo que viene, temen no poder con lo que viene. Y como temen no poder, intentan anticiparlo todo. Y como intentan anticiparlo todo, ya no viven. Solo vigilan, solo calculan, solo sobreviven. Y ese tipo de vida termina vaciando el corazón de toda alegría auténtica. He visto madres incapaces de disfrutar el abrazo de sus hijos porque ya están pensando en los peligros que enfrentarán dentro de 10 años. He visto esposos que no pueden escuchar de verdad a su esposa porque están atrapados en el fracaso que imaginan para la próxima semana. He visto personas mayores incapaces de agradecer el día que tienen porque viven aterrorizadas por la idea de enfermedad, dependencia o muerte. Y el resultado siempre es el mismo. El presente se marchita. La persona pierde el único lugar donde realmente puede encontrarse con Dios, porque Dios da su gracia en el ahora. No en la fantasía, no en la proyección, no en la película mental del desastre, en el ahora. Y aquí es donde esta maldición se vuelve especialmente cruel, porque parece protección, pero en realidad es traición. La persona cree que preocuparse la prepara, pero solo la desgasta. Cree que anticipar el dolor la hará más fuerte, pero solo la debilita antes de tiempo. Cree que pensar sin parar le dará control, pero solo le quita paz. Y entonces entra en un círculo feroz. Cuanto más piensa en el futuro, más miedo siente. Cuanto más miedo siente, más quiere resolver el futuro. Cuanto más quiere resolverlo, más evidente se vuelve que no puede. Y cuanto más evidente se vuelve que no puede, más ansiedad aparece. Así es como una preocupación termina convirtiéndose en una forma de esclavitud interior. Por eso el primer paso para romper esta cadena no es hacer un plan perfecto, es volver al presente. Y eso suena simple, pero no es superficial. Es profundamente espiritual. Significa detener la fuga de tu alma hacia un mañana imaginario y volver a preguntarte ¿dónde está Dios ahora? ¿Qué me está dando ahora? ¿Qué sí tengo hoy? ¿Qué sí puedo obedecer hoy? ¿Qué sí puedo entregar hoy? Esa es la batalla real. Porque la ansiedad quiere arrastrarte a un tiempo que no controlas, pero la gracia te llama a habitar el instante donde Dios te está esperando. Y cuando una persona empieza a practicar esto en serio, no como teoría, sino como disciplina, algo empieza a cambiar. No desaparecen todos sus problemas, pero deja de estar partida por dentro. Hay santos que entendieron esto con una profundidad impresionante.
aprendieron a encontrar a Dios no solo en los grandes momentos, sino en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que parecía insignificante, y eso los hizo libres. Porque quien aprende a vivir con Dios en el instante presente, deja de depender tanto de un futuro perfecto para experimentar paz. Ya no necesita que todo salga como quiere para descansar. Ya no necesita respuestas inmediatas para seguir adelante. Ya no necesita saber cómo terminará toda la historia para ser fiel hoy. Y eso, hermanos, no es resignación, es confianza. Es el corazón diciendo, no entiendo todo, pero no estoy solo. No controlo el mañana, pero el mañana no está vacío, está en las manos de Dios. Ahora bien, justo cuando una persona empieza a darse cuenta de que no puede vivir esclava del futuro, aparece una segunda cadena, más sutil, más profunda y en muchos casos más devastadora. Porque si vivir proyectado hacia mañana envenena el alma, hay algo que la termina rompiendo casi por completo. Algo que parece fortaleza pero nace del miedo. Algo que muchos llaman responsabilidad, pero en realidad es una carga imposible. Y esta segunda maldición es precisamente la que hace que tantas personas colapsen por dentro mientras por fuera siguen intentando parecer fuertes. Es la obsesión por controlar lo incontrolable. Esta es una de las trampas favoritas de nuestro tiempo. Vivimos en una cultura que nos repite todos los días que si planeamos mejor, trabajamos más, pensamos más, calculamos más y vigilamos más, podremos mantener nuestra vida en orden. Y claro, hay una parte de verdad en eso, porque la prudencia existe y la responsabilidad es una virtud. Pero aquí está el giro mortal. Cuando la responsabilidad deja de ser un acto sereno de obediencia y se convierte en una necesidad desesperada de controlar resultados, personas y circunstancias, entonces ya no estamos hablando de prudencia, estamos hablando de esclavitud. Porque querer hacerlo todo bien no es lo mismo que creer en secreto que todo depende de ti. Y ahí es donde empieza a crecer una ansiedad feroz. La persona quiere controlar la salud, el dinero, la reacción de los hijos, la fidelidad del cónyuge, el futuro de la familia, la imagen que da ante los demás, el comportamiento de todos, el clima emocional de cada conversación, el desenlace de cada problema. Y como nada de eso está realmente en sus manos, vive en un estado constante de tensión, no descansa, no delega, no entrega, no suelta, todo le pesa porque todo lo interpreta como si fuera su responsabilidad absoluta. Y sin darse cuenta termina ocupando un lugar que no le corresponde. Quiere ser el sostén total de su mundo. Quiere garantizar lo que solo Dios puede sostener. Lo más agotador de esta maldición es que hace sentir a la persona indispensable y vulnerable al mismo tiempo. Se convence de que si no está encima de todo, todo se derrumba. Pero a la vez vive aterrorizada porque en el fondo sabe que no puede con todo. Entonces revisa más, insiste más, presiona más, corrige más, interviene más, y cuanto más intenta controlar, más se deterioran sus relaciones, más se cansa su mente y más se intensifica su ansiedad. Porque el alma humana no fue diseñada para cargar el peso del universo. No fuiste creado para sostenerlo todo. No fuiste creado para ser Dios de tu casa, de tu trabajo, de tus hijos, de tu porvenir. Y sin embargo, muchísima gente vive exactamente así. He visto familias enteras romperse por esta dinámica. Personas que dicen amar profundamente a los suyos, pero que en nombre de ese amor terminan asfixiándolos. Padres que no pueden dejar que sus hijos fallen, aprendan o elijan. Esposos que necesitan supervisarlo todo. Madres que viven vigilando cada detalle hasta quedar agotadas y resentidas. Y cuanto más se les escapa la realidad, más aprietan. Pero la realidad no se deja domesticar del todo. Siempre hay una enfermedad inesperada, una decisión ajena, una crisis económica, un cambio brusco, una herida, una pérdida, una decepción.
Y cuando eso ocurre, la persona controladora no solo sufre por el problema, sufre porque se derrumba la ilusión de omnipotencia en la que había apoyado su seguridad. Por eso esta segunda maldición no solo genera ansiedad, también produce enojo, rigidez, frustración constante y una tristeza silenciosa. Porque vivir así es vivir siempre en guardia, siempre alerta, siempre sosteniendo un peso que no termina nunca. Y lo peor es que muchas personas creen que si sueltan, se volverán irresponsables. Creen que confiar significa dejar de actuar. Creen que entregar significa abandonar. Pero no es así. La fe no anula la acción, la ordena, la purifica, la pone en su sitio. Tú haces lo que te toca, sí. Tú obedeces, trabajas, corriges, previenes, hablas, decides, sí, pero no te adjudicas el control de lo que pertenece a Dios. Porque cuando lo haces, ya no estás sirviendo con paz. Estás sobreviviendo con angustia. Y aquí está lo más fuerte. Muchas veces Dios permite precisamente que ciertas cosas se salgan de tu control para revelarte en qué has estado poniendo tu falsa seguridad. No siempre porque te esté castigando, sino porque quiere liberarte. Quiere mostrarte que tu paz no puede depender de tener todo resuelto. Quiere arrancarte de la fantasía de que si te esfuerzas lo suficiente, podrás blindarte contra todo sufrimiento. Quiere llevarte a una confianza más honda, más real, más humilde. Pero ese proceso duele, porque tocar el ídolo del control siempre duele. Y cuando ese ídolo cae, por un tiempo el alma siente vértigo. Se siente expuesta, se siente débil, se siente pequeña. Pero justamente ahí comienza la libertad. Porque el día que una persona admite con verdad, yo no controlo casi nada, ese día puede empezar a descansar de una manera nueva. No porque los problemas desaparezcan, sino porque deja de pelear una batalla que jamás iba a ganar. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, puede enfocar su energía en lo único que sí le corresponde: su respuesta, su obediencia, su actitud, su fidelidad en el presente. Puede dejar de intentar dominar el resultado y empezar a vivir desde la confianza. Pero claro, aquí es donde la ansiedad se resiste, porque si logras soltarte del futuro, inmediatamente intentará convencerte de que al menos debes dominar el presente a la perfección. Y cuando eso no funcione, te empujará hacia otra trampa aún más venenosa. Porque una vez que la persona descubre que no puede controlar su vida como quisiera, suele mirar alrededor buscando una explicación. Y casi siempre termina encontrándola en los demás. Empieza a pensar que otros sí pudieron, que otros sí supieron hacerlo, que otros sí tienen la paz, la familia, el éxito, la belleza, la vida que a ella le falta. Y ahí, casi sin notarlo, entra en una tercera maldición que roba el gozo de una manera brutal. Una maldición tan común, tan normalizada y tan silenciosa que hoy está devorando a millones de personas mientras desplazan el dedo por una pantalla, sonríen por fuera y se desprecian por dentro. Y esa maldición es la comparación constante con los demás. La comparación parece inocente al principio, pero es una de las trampas más crueles que puede atrapar el corazón humano, porque comienza con una simple mirada hacia afuera, pero termina destruyendo la manera en que te ves a ti mismo. Todo empieza con algo pequeño. Ves la vida de alguien más, escuchas una historia, miras una foto, observas un logro, y en lugar de alegrarte o simplemente seguir adelante, algo dentro de ti se mueve, una pequeña incomodidad. Una pregunta silenciosa: ¿por qué ellos sí y yo no? Y esa pregunta, si se repite lo suficiente, comienza a erosionar tu paz como una gota constante que perfora la piedra. Vivimos en la primera época de la historia donde una persona puede ver, en cuestión de minutos, las vidas aparentemente perfectas de cientos de personas. Vacaciones espectaculares, matrimonios sonrientes, cuerpos perfectos, hijos brillantes, casas impecables, logros profesionales impresionantes.
Y el problema no es que esas cosas existan. El problema es que casi siempre vemos solo el resultado editado, nunca el proceso real. Vemos la cima de la montaña, pero no los años de subida, las caídas, las dudas, los sacrificios, las lágrimas. Pero el corazón humano no procesa esa diferencia con facilidad. Lo que ve, lo compara. Y lo que compara, lo juzga. Entonces ocurre algo devastador. Empiezas a medir tu vida usando reglas que jamás fueron diseñadas para ti. Empiezas a poner tus debilidades frente a las fortalezas visibles de otros. Tus momentos más difíciles frente a los momentos más brillantes de ellos. Tu realidad cotidiana frente a la versión cuidadosamente seleccionada que otros muestran al mundo. Y ese juego es imposible de ganar. Siempre habrá alguien más rico, más talentoso, más admirado, más atractivo, más exitoso, más reconocido. Si el valor de tu vida depende de quedar por encima de alguien más, entonces tu paz siempre estará colgando de un hilo. Pero aquí está la parte que casi nadie ve. La comparación no solo roba alegría, también roba identidad. Porque cada vez que comparas tu vida con la de alguien más, estás insinuando que el diseño de Dios para ti no fue suficiente. Es una protesta silenciosa contra tu propia existencia. Es como si el alma dijera, no me gusta cómo fui hecho. Y cuando esa actitud se repite durante años, la persona empieza a sentirse equivocada por dentro. Empieza a creer que hay algo defectuoso en ella. Empieza a pensar que su historia llegó tarde, que sus talentos no son suficientes, que su camino es inferior al de otros. Y entonces la ansiedad encuentra un terreno perfecto para crecer, porque una persona que vive comparándose jamás descansa, siempre está evaluando, siempre está midiendo, siempre está tratando de alcanzar algo que ni siquiera estaba destinado para ella. Y cuando cree que finalmente está cerca, aparece alguien más que parece ir aún más adelante. Así que vuelve a empezar la carrera, corre más, se exige más, se frustra más. Pero el problema es que esta carrera no tiene meta, porque la comparación no busca plenitud, busca superioridad. Y la superioridad es un espejismo que siempre se aleja cuando crees que estás a punto de alcanzarlo. He visto personas extraordinarias perder la capacidad de disfrutar sus propias bendiciones, simplemente porque estaban mirando demasiado la vida de otros. Personas con matrimonios sólidos que se sentían fracasadas porque veían parejas aparentemente más románticas. Personas con trabajos estables que vivían frustradas porque otros parecían tener carreras más impresionantes. Personas con familias llenas de amor que se sentían incompletas porque no tenían la casa, el coche o el estilo de vida que veían en otros lugares. Y lo más doloroso es que mientras esas personas sufrían por lo que les faltaba, estaban ignorando completamente lo que ya tenían. Recuerdo una conversación que nunca olvidé. Una mujer se acercó profundamente angustiada porque sentía que su vida era mediocre. No tenía una mansión, no viajaba constantemente, no tenía el reconocimiento que veía en otras personas. Pero mientras hablábamos, descubrí algo curioso. Tenía un esposo que la amaba profundamente, hijos que la respetaban, amigos fieles, salud suficiente para vivir con energía y una fe sincera que había sostenido a muchas personas en su entorno. Cuando le señalé eso, se quedó en silencio largo rato, porque en ese momento se dio cuenta de algo devastador. No estaba sufriendo por lo que su vida era, sino por lo que su vida no era comparada con otras. Ahí está la trampa. La comparación borra la gratitud, y cuando la gratitud desaparece, la ansiedad entra por la puerta principal, porque una persona agradecida puede enfrentar muchas dificultades sin perder la paz. Pero una persona que vive comparando su vida siempre sentirá que le falta algo. Y una vida que siempre parece incompleta se vuelve un terreno fértil para la angustia. La única forma real de romper esta cadena es recuperar algo que el mundo moderno intenta borrar constantemente:
la singularidad de tu vida. No existes como una copia defectuosa de otra persona. No fuiste diseñado como un modelo estándar. Dios no te creó usando un molde genérico donde todos deben encajar igual. Cada vida tiene una misión, un ritmo, una historia, unas batallas, unas bendiciones que no se repiten en nadie más. Pero mientras sigas mirando hacia los lados, jamás descubrirás lo que está frente a ti. Y cuando una persona finalmente deja de correr la carrera de otros y empieza a caminar su propio camino, ocurre algo inesperado. La ansiedad pierde una enorme parte de su poder, porque ya no necesita probar nada constantemente. Ya no necesita impresionar a nadie para sentirse suficiente. Ya no necesita medir su valor cada vez que ve el éxito ajeno. Puede celebrar lo bueno de otros sin sentir que eso disminuye su propia vida. Pero incluso cuando alguien logra liberarse del futuro imaginario, del control obsesivo y de la comparación constante, aún queda una cadena que puede mantener el alma atrapada durante décadas. Una cadena que vive mirando hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. Una cadena que se alimenta de recuerdos, errores y decisiones que ya no pueden cambiarse. Y esta última maldición es la que ha destruido la paz de muchísimas personas que aparentemente ya habían superado todo lo demás. Es la culpa no resuelta del pasado. Esta maldición es especialmente cruel porque se disfraza de responsabilidad moral. La persona cree que mantener viva la culpa es una señal de humildad. Cree que recordarse constantemente su error demuestra que realmente se arrepiente. Cree que castigarse interiormente es una forma de pagar lo que hizo. Pero con el tiempo esa actitud deja de ser arrepentimiento y se convierte en prisión. La persona se despierta cada mañana con un peso que parece imposible de quitar. Una voz interna que repite sin descanso: fallaste, arruinaste todo, ya es tarde, no mereces paz. Y cuando esa voz se repite durante años, algo terrible ocurre. La persona deja de verse como alguien que cometió un error y empieza a verse como el error mismo. Su identidad se mezcla con su culpa. Su historia se vuelve una sentencia. Y la ansiedad se instala porque el alma vive atrapada entre lo que ya pasó y lo que teme que nunca podrá reparar. He escuchado historias desgarradoras en el confesionario. Padres que no pueden perdonarse haber sido duros con sus hijos cuando eran pequeños. Mujeres que cargan durante décadas el peso de decisiones que tomaron en momentos de desesperación. Hombres que nunca superaron un fracaso que ocurrió hace 20 o 30 años. Personas que cambiaron sus vidas, que se arrepintieron sinceramente, que pidieron perdón, pero que aún así siguen viviendo como si su pasado tuviera el derecho permanente de acusarlos. Pero aquí aparece una verdad que puede cambiarlo todo. La culpa saludable tiene un propósito: llevarnos al arrepentimiento y a la conversión. Pero una vez que eso ocurre, su trabajo terminó. Cuando una persona reconoce su pecado, lo confiesa y recibe el perdón de Dios, la culpa ya no debería gobernar su vida. Sin embargo, muchas personas siguen viviendo bajo su peso porque confían más en la gravedad de su error que en el poder de la misericordia de Dios.